El sol de primavera se alzaba tímido sobre la finca Davenport, derramando una luz dorada sobre el jardín que durante años había permanecido cerrado al mundo. Entre las hiedras que cubrían los muros y las rosas que florecían fuera de temporada, Lady Emilia caminaba en silencio, vestida de luto pálido. Aquel era el día en que el jardín volvería a abrirse, no como un lugar de vida, sino como un santuario de memoria. 5 años habían pasado desde que el nombre de Thomas Ashbury fue manchado por la deshonra y su sangre, según los rumores, había regado aquella misma tierra. Desde entonces, Emilia vivía entre las sombras del recuerdo, cuidando cada flor como si, al hacerlo, mantuviera viva una promesa rota. La sociedad la llamaba la viuda del amor, aunque jamás hubo un matrimonio que lamentar. Su prometido murió antes de la boda, y su corazón con él. Pero mientras los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia en su memoria, un hombre observaba desde la distancia, oculto tras los setos. Su rostro estaba curtido por el sol. Su mirada era más fría, más vieja, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Thomas había vuelto del olvido, dispuesto a reclamar la verdad que le arrebataron, aunque eso significara romper el corazón que más amaba. El murmullo de los presentes llenaba el aire con un respeto fingido. Entre los nobles y las damas engalanadas con encajes negros, Emilia mantenía una compostura serena, aunque por dentro se sentía vacía. Cada palabra del discurso del párroco le resultaba distante, casi ajena, hasta que su mirada se cruzó con una figura al fondo, entre la multitud. Fue un instante apenas, un destello de vida en medio de los recuerdos. Sintió un vuelco en el pecho, como si el alma reconociera lo que la razón se negaba a aceptar, pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Thomas, oculto tras los rosales, contenía la respiración. No había planeado acercarse, solo mirar, solo asegurarse de que ella seguía viva y que el jardín, su jardín, aún florecía. Pero al verla, comprendió que nada en el mundo podría mantenerlo lejos por más tiempo. En el silencio entre campanas, juró que esa sería la última vez que permitiría que otro hombre decidiera su destino. Y sin embargo, sabía que antes de poder abrazarla, tendría que enfrentar la mentira que los separó y al hombre que la había tejido con manos de traición. La noche cayó sobre la finca Davenport con la suavidad de un suspiro. Los invitados se habían marchado y el eco de las conversaciones se desvanecía entre los corredores silenciosos. Emilia permanecía en el invernadero, rodeada por el perfume de las flores que Thomas había cultivado años atrás. Aquellas plantas, resistentes como su recuerdo, parecían renacer cada vez que ella las tocaba. Estaba cansada, pero no podía dormir. Algo en el aire le oprimía el pecho, una sensación familiar y perturbadora, como si una presencia invisible la acompañara. Fue entonces cuando escuchó un leve crujido, apenas perceptible, proveniente del extremo del jardín. Tomó una lámpara y salió al pasillo, el corazón latiendo con fuerza. Entre las sombras distinguió a un hombre inclinado sobre una estatua cubierta de musgo. «¿Quién está ahí?», preguntó con firmeza, aunque su voz tembló. El desconocido se volvió lentamente. La luz de la lámpara iluminó un rostro que le resultó extrañamente cercano. Ojos grises, rasgos endurecidos por la guerra, pero con un dolor que ella conocía demasiado bien. «Perdón, milady», murmuró él, inclinando la cabeza. «Soy Thomas Alcott, el nuevo administrador enviado desde Londres». El nombre la desconcertó, pero su voz, esa voz, la atravesó como una melodía olvidada. Él se inclinó con respeto, ocultando el temblor de sus manos. Sabía que bastaría una palabra, una sola mirada más larga para ser reconocido, pero también sabía que la verdad, dicha demasiado pronto,
podría destruirlos antes de salvarlos. Durante los días siguientes, Lord Alcott se convirtió en una presencia constante en la finca. Con paciencia y discreción comenzó a restaurar el jardín, podando los rosales y limpiando las fuentes que años de abandono habían cubierto de algas. Emilia, incapaz de explicar por qué, sentía un impulso de observarlo desde las ventanas. Había en él algo que desafiaba la distancia impuesta por la sociedad, una serenidad que contrastaba con el vacío de su vida actual. A menudo lo encontraba trabajando al amanecer, y su silueta entre la neblina le recordaba a un fantasma, uno que no la asustaba, sino que la consolaba. Pero la calma no duró. Sir Reginald Moore, el tutor que se había convertido en su guardián, notó la presencia del forastero con una incomodidad apenas disimulada. «Demasiado interés por la tierra», comentó en tono frío, «para alguien que apenas la conoce». Sus ojos, grises y calculadores, siguieron a Thomas con sospecha. «Hay algo en él que no me gusta», añadió en privado. Emilia fingió indiferencia, pero aquella noche no pudo dejar de pensar en el extraño que parecía conocer cada rincón del jardín como si lo hubiera creado con sus propias manos. En su habitación abrió la ventana y el aire trajo consigo un aroma conocido. Las rosas blancas que solo florecían donde Thomas las había plantado. Y en ese instante, un pensamiento prohibido cruzó su mente como un rayo. ¿Y si él nunca se fue del todo? Una tarde, mientras el viento agitaba las cortinas del invernadero, Emilia decidió ordenar los estantes cubiertos de polvo. Entre las macetas, encontró un viejo libro de botánica encuadernado en cuero verde, con el sello familiar grabado en la tapa. T. Ashbury, 1838. Sintió que el corazón se le detenía. El tiempo pareció disolverse. Acarició el lomo con los dedos temblorosos y al abrirlo, una nube de pétalos secos cayó sobre la mesa. Dentro, entre las páginas amarillentas, había una carta doblada cuidadosamente, con la tinta apenas desvanecida. Reconoció la caligrafía al instante, la de Thomas. Durante años había creído que todas sus cartas se habían perdido, destruidas tras el duelo, pero esta había sobrevivido. Con el alma suspendida, rompió el sello. «Mi amada Emilia», comenzaba la carta, «si lees esto, sabrás que he fallado en protegerte de lo que está por venir. No confíes en Moore. El duelo no es lo que parece, es una trampa. No te llevaré conmigo, porque mi ruina no debe ser la tuya. Pero juro que, mientras viva, te amaré más allá de la culpa y del tiempo». La carta se le escapó de las manos. El aire del invernadero se volvió espeso, como si la casa misma contuviera el aliento. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. La verdad, esa verdad que había esperado durante 5 años, dolía más que la mentira. «¿Por qué no volviste, Thomas?», susurró al vacío. Afuera, entre los rosales, alguien escuchaba su voz quebrada. Thomas, de pie bajo la lluvia, sintió que cada palabra era una herida nueva. No podía revelarse todavía, no mientras Moore respirara. Esa noche, la mansión se llenó de un silencio extraño, expectante. Emilia, incapaz de conciliar el sueño, bajó al jardín con la carta aún entre las manos. Las estrellas titilaban sobre el estanque donde alguna vez él le había prometido un futuro. Allí, bajo la luna, leyó en voz alta las palabras que el tiempo había escondido. Thomas, oculto entre los árboles, la observó con el corazón desgarrado. Quiso salir, decirle la verdad, tomar su mano y pedirle perdón, pero algo lo detuvo. El sonido de pasos detrás de ella. Sir Reginald apareció, envuelto en su capa oscura. «¿Qué haces aquí, Emilia?», preguntó con una voz en la que la cortesía se mezclaba con el veneno.
Ella escondió la carta, pero sus ojos la traicionaron. «Recordando», respondió. «No deberías. El pasado pertenece a los muertos», replicó él, acercándose un poco más. «Y los muertos no regresan». Sus palabras calculadas parecían un desafío lanzado al aire. Thomas lo entendió. Su enemigo lo había reconocido, incluso sin verlo. Desde ese momento, supo que la verdad no podía esperar más. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de salvarla a ella. Porque Moore no solo guardaba secretos, también guardaba rencor. Thomas no esperó al amanecer. Cuando el reloj de la torre marcó las 3, entró silenciosamente en el despacho de Sir Reginald. La habitación olía a tabaco y poder, con las cortinas cerradas y una lámpara encendida sobre la mesa. Moore estaba despierto, como si lo esperara. «Sabía que volverías», dijo sin levantar la vista de los papeles. Thomas se detuvo, la sombra de su figura proyectándose sobre los muros. «Entonces también sabes por qué». El tutor sonrió, esa sonrisa del hombre que siempre se cree dueño del destino ajeno. «Por ella, claro, siempre por ella. Incluso después de muerto, sigue siendo predecible». Thomas avanzó hasta la mesa, el rostro tenso, los ojos grises como acero. «No vine por venganza», dijo, «vine por la verdad». Moore dejó la pluma a un lado y lo miró con una calma fría. «La verdad no importa, muchacho. Lo que el mundo cree, eso es lo único que sobrevive». Se levantó, caminando con lentitud. «Tu duelo fue justo, tu deshonra merecida y tu muerte necesaria». Thomas contuvo el impulso de golpearlo. «¿Por qué, Moore? ¿Por qué destruirnos?» El tutor se inclinó, como si compartiera un secreto. «Porque ella debía ser mía. Tú no lo entendiste. La fortuna, el apellido, incluso su devoción. Todo me pertenecía por derecho, pero tú lo arruinaste. Así que fabriqué un rumor, un desafío, una bala, y la historia hizo el resto». Un silencio mortal se instaló entre ellos. «Nunca te perdonaré por usar su amor como arma», murmuró Thomas. Moore lo observó con desprecio. «Entonces, mátame». Thomas dio un paso atrás. «No, te dejaré vivir lo suficiente para ver cómo la verdad te destruye». Y se marchó, sabiendo que la batalla ya había comenzado. A la mañana siguiente, el jardín amaneció cubierto de niebla. Emilia lo recorría con el libro de botánica en brazos, intentando ordenar los pensamientos que la desvelaban. El aire olía a hierro y lluvia, y los pájaros callaban, como si la naturaleza presintiera lo que estaba por venir. En el sendero principal encontró a Thomas, o más bien al señor Alcott, con las manos manchadas de tierra. «Estaba replantando los rosales», explicó él, con una voz más temblorosa de lo habitual. «No florecerán este año», respondió ella sin mirarlo. «Algunas cosas no regresan». Thomas la observó en silencio, y otras nunca se fueron. Emilia levantó la vista, sorprendida por el tono de sus palabras. Hubo un instante suspendido, una chispa que cruzó el aire, pero antes de que pudiera decir algo más, Moore apareció desde el pórtico. «Milady», dijo con su sonrisa calculada, «ha llegado el conde de Belfort. Es hora de su paseo». Emilia asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Thomas, buscando respuestas que él aún no podía darle. Cuando se alejó, el duque observó a Moore desde lejos. El tutor inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de advertencia. Ambos entendieron el mensaje, sin necesidad de palabras. El pasado estaba despertando y pronto alguien tendría que pagar por ello. La tormenta estalló aquella noche con una furia que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Los árboles se doblaban bajo el viento, y el cielo rugía como si quisiera vengar siglos de mentiras. En el salón principal,
Emilia aguardaba el regreso de Moore, con el corazón dividido entre la razón y el presentimiento. No podía ignorar lo que había descubierto: las cuentas alteradas, los documentos firmados con la letra falsificada de su padre, las pruebas de que todo, incluso el duelo de Thomas, había sido manipulado. La verdad se abría paso entre las sombras, dolorosa y luminosa. En ese instante, escuchó pasos en el pasillo. Thomas entró, empapado, el rostro endurecido por la decisión. «No más mentiras», dijo, y su voz resonó en el aire como un trueno. Emilia dio un paso atrás, temblando. «¿Quién eres?». Él la miró con la serenidad de quien ha dejado de huir. «Soy Thomas Ashbury, y nunca morí». El silencio que siguió fue irreal. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Lo observó, buscando señales de engaño, pero todo en él, su mirada, su voz, su herida invisible, era verdad. «Te enterré con mis propias manos», murmuró ella. «Enterraste lo que ellos querían que vieras», respondió él, «pero nunca me fui. Te juré amor eterno, y ese juramento me trajo de vuelta». Las lágrimas que había contenido durante años rompieron la represa de su orgullo. «¿Por qué no regresaste antes?». Tomás bajó la cabeza. «Porque la culpa me encadenó. Pensé que si moría en el anonimato al menos te dejaría en paz». Emilia se acercó, tocando su rostro con miedo, como si temiera que se desvaneciera. «5 años», susurró. «5 años viviendo entre fantasmas». Él tomó su mano. «Entonces, deja que esta noche los enterremos juntos». Pero la paz no duró. Un aplauso lento y venenoso rompió el silencio. Moore estaba en la puerta, sosteniendo una pistola. «¡Qué conmovedor!», dijo con esa voz suave que siempre precedía al peligro. «El muerto ha vuelto, y la viuda se entrega al pecado». Thomas se interpuso entre él y Emilia. «Tu reinado de mentiras termina esta noche». Moore sonrió con desprecio. «¿De verdad crees que alguien creerá en ti? El mundo ya te enterró, muchacho. Eres un fantasma sin nombre». Thomas dio un paso al frente. «No necesito un nombre para decir la verdad. Solo necesito que ella escuche». Emilia, aún temblando, miró a Moore con una claridad nueva. «Yo ya no soy tu prisionera», dijo con firmeza. «Sé lo que hiciste. Tengo las cartas, los documentos y las mentiras». Moore apuntó el arma hacia Thomas. «Entonces morirás otra vez, esta vez de verdad». El trueno retumbó, y un disparo rompió la oscuridad. El eco se perdió entre los muros, seguido de un grito ahogado. Moore cayó al suelo, herido por su propia trampa. Una bala rebotada por el espejo detrás de Thomas. La lámpara se volcó, derramando fuego sobre los cortinajes. Thomas corrió hacia Emilia, protegiéndola del humo mientras las llamas devoraban el pasado. Afuera la tormenta rugía, pero en sus brazos ella solo escuchaba su voz. Ya pasó. Todo ha terminado. Y cuando al fin salieron al jardín, empapados bajo la lluvia, la tierra misma parecía respirar aliviada. Las rosas blancas, sus rosas, se abrían en la oscuridad, desafiando el fuego y la muerte. Emilia lo miró, con lágrimas y sonrisa. «Nuestro jardín vive». Thomas la abrazó, y bajo el trueno final sellaron el amor que ni la mentira ni el tiempo habían logrado enterrar. El amanecer llegó envuelto en un silencio que dolía. Las llamas se habían extinguido durante la noche, dejando tras de sí un rastro de humo y cenizas. Harían falta meses para reparar el daño material, pero en el aire había algo distinto, una sensación de liberación, como si el alma de la finca y la de los que la habitaban hubiera despertado de un largo sueño. Emilia caminaba descalza sobre la hierba húmeda, con la carta de Thomas en una mano y su relicario en la otra. El jardín, ennegrecido por el fuego, aún mostraba señales de vida,
brotes verdes que asomaban entre las ruinas, pétalos que se negaban a morir. Thomas la observaba desde lejos, apoyado en un bastón improvisado. Las heridas del enfrentamiento le dolían, pero el alivio era más profundo que cualquier dolor físico. «Creí que todo lo habíamos perdido», dijo él cuando se acercó. Emilia giró lentamente, con una sonrisa serena. «No, Thomas, lo perdimos hace 5 años. Esta vez lo recuperamos». Caminó hacia el centro del jardín, donde una vez se alzó la fuente que él había construido, y dejó la carta sobre el pedestal de piedra. «Que la verdad permanezca aquí», murmuró. Thomas, a su lado, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Y que el amor nunca vuelva a ocultarse». Durante unos minutos, el mundo pareció detenerse. El viento soplaba suavemente, el cielo se teñía de oro y los rayos del sol acariciaban las ruinas con la ternura de una bendición. En aquel instante, supieron que la maldición no había sido el duelo ni la mentira, sino el miedo a seguir amando después del dolor. El jardín, testigo de su pérdida y su redención, volvía a florecer bajo una nueva promesa. Pasaron las semanas y el nombre de los Davenport dejó de ser sinónimo de tragedia. Los aldeanos, antes temerosos, comenzaron a visitar la finca con flores frescas, convencidos de que allí residía una fuerza protectora. Emilia, con sus manos llenas de tierra y esperanza, se dedicó a reconstruir el invernadero junto a Thomas. Cada día plantaban una nueva semilla en honor a los años robados, y cada noche, al caer el sol, se sentaban bajo el roble que marcaba el centro del jardín. «¿Sabes?», dijo ella una tarde, mientras una lluvia suave empapaba la tierra. «Este lugar siempre fue un reflejo de lo que éramos. Antes estaba lleno de belleza y miedo. Ahora lo está de cicatrices y vida». Thomas sonrió acariciando su rostro. «Y ambas cosas son verdaderas». Emilia asintió. «Porque el amor no borra las heridas, las transforma». El sonido del agua renaciendo en la fuente nueva llenó el aire, y las primeras rosas blancas del año se abrieron junto a sus pies, puras y brillantes bajo la lluvia. De pronto, un grupo de niños del pueblo entró corriendo al jardín, riendo, llenando de vida el lugar donde antes solo reinaba el silencio. Emilia los observó, con los ojos llenos de lágrimas. «Míralos, Thomas. Este jardín ya no pertenece a los muertos». Él la abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro. «Ni nosotros tampoco». Y en ese instante comprendieron que no era necesario huir para comenzar de nuevo. A veces, los lugares donde se sufre son los mismos donde el alma aprende a florecer. Y el jardín del amor perdido dejó de ser un símbolo de luto para convertirse en un altar al amor que sobrevive incluso al tiempo. Con el paso de los meses, la finca Davenport recobró su antigua grandeza, aunque nada en ella volvió a ser igual. Las paredes restauradas guardaban aún el eco de las noches de fuego y las lágrimas, pero en lugar de miedo, respiraban calma. Emilia y Thomas trabajaban juntos cada amanecer, y la gente del pueblo los veía como una imagen de esperanza. La dama que había perdido todo y el hombre que regresó de la muerte para reconstruirlo. Él había renunciado a su título, a su nombre, y vivía ahora simplemente como Thomas, el jardinero que devolvía la vida a lo marchito. A veces, Emilia lo observaba desde la ventana mientras él podaba los rosales o sembraba nuevas flores, y pensaba que nunca había existido un acto de amor más puro que ese. Reconstruir día tras día el mismo suelo donde antes floreció la desgracia. Sin embargo, la paz traía consigo una pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. ¿Podrían realmente dejar atrás el pasado? Cada vez que el viento soplaba desde el norte, Emilia juraba escuchar entre las ramas el eco distante de un disparo,
un recordatorio de lo que había costado llegar hasta allí. Una tarde de otoño, cuando el sol se hundía tras los álamos y el aire olía a hojas secas, Thomas encontró en el taller de Moore una caja de madera que había permanecido sellada desde el incendio. Dentro había documentos, cartas y un pequeño diario que revelaba las mentiras del tutor con una claridad abrumadora. La manipulación de testamentos, las amenazas al padre de Emilia, los sobornos al notario. Al leerlo, comprendieron que la verdad aún no había sido dicha por completo. «Podríamos llevar esto a la justicia», dijo Thomas, sosteniendo las páginas con las manos temblorosas. Emilia lo miró largo rato antes de responder. «No, la justicia no está en los tribunales, sino aquí». Tocó su pecho. «Ya no quiero venganza, Thomas, quiero vida». Él la abrazó, y durante un instante comprendieron que había una diferencia entre ganar y sanar. Así que decidieron guardar el diario, no como arma, sino como testimonio. Lo colocaron dentro de una caja de cristal y lo enterraron bajo la fuente renovada, junto con las semillas del nuevo jardín. «Que florezca la verdad», dijo Emilia, mientras Thomas cubría la tierra. Y cuando el primer brote verde emergió días después, los dos supieron que habían hecho lo correcto. No necesitaban demostrar nada. Su amor, su dolor, su renacimiento, eso era la justicia más profunda que podían alcanzar. Los años pasaron y el tiempo comenzó a pintarles el cabello con hilos de plata. Los rumores sobre el jardín del amor perdido se convirtieron en leyenda. Decían que las flores allí nunca se marchitaban del todo, que incluso en los inviernos más crueles algún capullo desafiante asomaba entre la nieve. Las parejas recién casadas visitaban la finca para dejar pétalos en la fuente, y los poetas de la región escribían versos sobre la dama que esperó 5 años y el hombre que volvió de la muerte por amor. Emilia y Thomas no buscaban la atención. Vivían tranquilos, dedicados a cuidar la tierra y a los huérfanos del pueblo, a quienes enseñaban a plantar y a leer. «Para que nadie más crezca entre sombras», solía decir Emilia con ternura. Por las noches, cuando el viento traía consigo el canto lejano de las cigarras, se sentaban junto a la chimenea y Thomas leía fragmentos del diario de Moore en voz alta, no por dolor, sino para recordar cuán lejos habían llegado. «¿Aún te duele lo que fuimos?», le preguntaba ella. «Solo cuando olvido lo que somos», respondía él. Y ella sonreía, consciente de que incluso las heridas, cuando son amadas, se vuelven raíces. El invierno que trajo la nieve más intensa en décadas, también trajo el silencio definitivo de los años. Thomas, debilitado por la edad y las viejas heridas que nunca sanaron del todo, pasaba más tiempo junto al fuego, mirando el jardín a través de los ventanales empañados. Emilia lo cuidaba con la devoción serena de quien no teme la pérdida, porque ya había aprendido que el amor verdadero no muere, simplemente cambia de forma. Una noche, mientras la tormenta azotaba los cristales, él le pidió que abriera la ventana. «Quiero escuchar el jardín una última vez», murmuró. El aire helado entró, trayendo consigo el perfume tenue de las rosas de invierno, esas flores que solo florecían en su jardín, como si se negaran a obedecer las leyes del tiempo. Emilia se sentó a su lado, tomó su mano y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Recuerdas nuestra primera promesa?», susurró ella. Thomas sonrió con debilidad. «Recuerdo todas, y ninguna fue rota». En el silencio que siguió, el fuego crepitó como un corazón vivo. Cuando la madrugada llegó, el jardín se cubrió de escarcha y la brisa, al pasar entre las ramas, pareció pronunciar su nombre. Thomas Ashbury partió en paz, con una sonrisa apenas visible, mientras Emilia sostenía su mano, repitiendo las mismas palabras que él le había dicho aquella noche bajo la tormenta. «Ya pasó, todo ha terminado».
Pero la historia no terminó allí. Los años siguieron y Emilia envejeció rodeada de vida. Los niños del pueblo, aquellos a quienes habían enseñado a plantar, la llamaban la Dama del Jardín Eterno. Cada primavera, ella abría las puertas de la finca y los guiaba entre los rosales, contándoles que cada flor llevaba un secreto y cada perfume un recuerdo. «Aquí está el amor que desafió la muerte», decía, tocando la fuente con los dedos arrugados. Cuando el peso de los años finalmente la venció, pidió que la enterraran bajo el roble donde solía leer junto a Thomas, con el relicario que él le dio colgando del cuello. El día de su funeral, el cielo estaba claro y el viento olía a flores. Los aldeanos dejaron pétalos blancos sobre su tumba, y al amanecer siguiente, un brote de rosa apareció justo entre las raíces del árbol. Nadie lo plantó, simplemente nació. Desde entonces, dicen que el jardín del amor perdido nunca duerme. En las noches tranquilas puede verse una luz dorada entre los rosales, y si uno se acerca lo suficiente, escucha risas suaves y pasos entre las hojas. No son fantasmas, son promesas cumplidas. Son el eco eterno de un amor que no conoció final, y así, con el paso de los siglos, el jardín del amor perdido se convirtió en leyenda. Los viajeros que cruzaban las colinas del condado decían que, al llegar a la finca Davenport, el aire se volvía más suave y el corazón más liviano. Algunos afirmaban haber visto al anochecer a una dama vestida de blanco caminando entre los rosales y a un hombre esperándola bajo el viejo roble, donde el tiempo se detenía para ellos. Nadie los temía. Eran la representación viva o eterna de todo lo que el amor puede reparar. Las generaciones pasaron, pero la historia de Emilia y Thomas continuó contándose en voz baja, junto a las chimeneas, en los bailes de invierno y en los susurros de quienes aún creían en los milagros del corazón. El jardín florecía incluso en los inviernos más crueles, y cada pétalo caído parecía prometer lo mismo, que el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma, como la tierra después de la lluvia. En las noches de luna llena, el reflejo de la fuente aún brillaba, y el viento, al pasar entre los rosales, repetía una melodía antigua. Aquella promesa que ellos sellaron bajo la tormenta cuando todo parecía perdido, y sin embargo, el amor volvió a florecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal para descubrir más relatos donde el amor desafía al destino y los recuerdos se convierten en esperanza. Dale me gusta si crees que incluso los corazones rotos pueden volver a florecer, y comparte este video con alguien que aún crea en las segundas oportunidades. Cada semana revive un nuevo capítulo del pasado, donde las pasiones prohibidas, los secretos ocultos y los finales imposibles nos recuerdan que el amor, el verdadero amor, nunca muere. Quédate aquí, en este rincón del tiempo, donde las sombras guardan promesas y las rosas siguen contando historias que el mundo casi olvidó. Porque mientras exista una voz que narre el amor, ninguna historia estará perdida para siempre.